Estás a punto de escuchar Semblanzas, un encuentro con las personalidades del ámbito cultural en Milpa Alta. Semblanzas. Experiencias y opiniones. La cultura en la voz de sus protagonistas. Esto es Semblanzas. Semblanzas. Hola, yo soy Flor Hernández Villegas. Y mi nombre es Marta Retana. Esta ocasión en Semblanzas nos acompaña Javier Galicia Silva. Él es nahuablante, originario de Santa Ana, Tlacotenco. Es sociólogo, maestro en lingüística, actualmente se encuentra realizando el doctorado en antropología y fue becado por la Fundación Rockefeller para los indígenas de las Américas. Hola Javier, es un honor que estés hoy con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación y puedas compartir con nosotros y con nuestra audiencia tu experiencia como nahuablante. Nehual ni pakpaki asha nehual ni pakpaki no yolotl, nika ni Malacastepec momoshko nehual ni tlactos tomasecual tlactoli. Estoy muy contento, sobre todo, de estar aquí. Mi corazón está sumamente feliz el poder estar hablando aquí en el corazón de Milpa Alta, la lengua náhuatl. Sumamente contento, Flor, muy amable. Oye, pues nosotros sabemos de tu trayectoria como nahuablante, pero cuéntanos, ¿cómo es que tú aprendes la lengua náhuatl? El caso mío es un caso inclusive anecdótico y sumamente curioso. Mi papá es nahuablante excelente, muy bilingüe, es una gente que maneja la lengua de manera muy coherente. Mis tíos, por parte de mi papá, de toda su familia, son todos nahuablantes, y por parte de mi mamá también. El asunto de esto es que cuando yo comienzo con la parte de la lengua, yo pequeñito, escucho muchas ocasiones hablar a la gente a mi alrededor, mi papá, con mi mamá que lo habla menos, pero con mis abuelitos le hablaban mucho. Entonces ahí empiezan los primeros pasos. Sin embargo, va a ser a partir de mi tío, de reuniones con un conjunto de nahuablantes, donde yo llevaba las cosas de mi tío. Después va uno pasando y ellos, todos los maestros que están en el Círculo Social Ignacio Ramírez, todos están hablando en náhuatl y están hablando cómo escribir en náhuatl. Y entonces yo les escuchaba que era importante la lengua, que es interesante, que todo lo que se podía rescatar de ella. Y en reuniones que duraban 4 o 5 horas me echaba todas esas conversaciones y se te va grabando poco a poco. La importancia del náhuatl comienza a partir de ese momento, porque mi tío y mi padre todo el tiempo están hablando en náhuatl, todo el tiempo. Y comienza entonces este acercamiento a la lengua a partir precisamente de la familia. ¿Cuál es el valor que tiene el conservar en la actualidad la lengua náhuatl? La lengua es una forma de acercarnos a la realidad. Cada lengua es como una ventana, se ha dicho metafóricamente, por donde se puede mirar la realidad. Nosotros organizamos a la realidad de acuerdo a los conceptos que nos organiza o que nos permite nuestra lengua. Esto quiere decir que nosotros podemos resolver los problemas a partir de las conceptualizaciones que hacemos y que nos generamos en la propia lengua. Nos da una visión de cómo poderle construir una sociedad, una estructura comunitaria a partir de los valores que te genera la propia lengua, ¿no? Estas estructuras cognitivas de conocimiento. En el caso nuestro nos hemos ido quedando solamente con el español, y en la medida que hablemos bastante de 2 lenguas o más, nos permite tener esta capacidad de aprender el mundo, ¿no? De conocerlo, pero a partir de diferentes visiones, de diferentes estructuras. Creo que a partir del valor que tú has encontrado en la lengua náhuatl y que te ha explicado parte de la sociedad, de tu ser y de lo que pueblos originarios, también has realizado algunas actividades precisamente para la preservación y difusión de nuestra lengua. Sí, mira, la lengua no solamente es una estructura de comunicación, ese es el asunto, es una estructura cultural. Y entonces dentro de ella lleva muchísimos elementos. Cuando tú persona, detrás de todo esto, ves que la muy amplia, sumamente cargada de connotaciones, y que lo que hay detrás de ella implica que es una riqueza que nos da valores. Por ejemplo, en náhuatl, para decir que una persona es tonta, le dicen que tiene los ojos algún impedimento. Por ejemplo, le dicen ixtomahuac, es decir, que tiene los ojos hinchados. Ixtomatl, que tiene ojos de tomate. Ixtecuitla, que tiene lagañas en los ojos, o Ixtepetla, que tiene carnosidad en los ojos. Chiquita Ixtecuitla, ve, este hombre es medio tonto. En cambio, la forma
alrededor de esto, por ejemplo, para decir que un hombre es inteligente, dice, chiquita, ininconel in ishka. Ve este niño que está en sus ojos, o sea, es muy inteligente, es muy vivo, hace varias cosas. Para el pensamiento náhuatl, la inteligencia se genera a partir de los ojos, que tienen una capacidad de ver más allá. ¿Y qué actividades has estado realizando para enseñar la lengua náhuatl, para difundirla? Han sido varias actividades en la enseñanza. Estaba llevando conmigo un taller de varios niños, estarles enseñando cantos, relatos en náhuatl, y traducidos y enseñándolos de tal manera que ellos pudieran estar aprendiéndolos. También hemos trabajado en los encuentros nacionales de nahuablantes durante los 10 encuentros que se realizaron. También hemos estado en certámenes de oratoria, en certámenes de declamación en náhuatl. También hemos estado trabajando en la traducción de textos, tanto del español al náhuatl y del náhuatl al español. También he tenido la oportunidad de construir programas de enseñanza de la lengua, tanto en instituciones oficiales como en talleres y otros. Ha sido variado el esquema donde he podido estar. Nosotros tenemos la satisfacción de que hayas colaborado con nosotros en Frente al Tlecuil, Relatos Tradicionales de Milpalta. Sí, eso fue encantador. Ese texto del Frente al Tlecuil ha sido muy bonito, porque los relatos son tan vividos y al haberlos recuperado y ponerlos ahí estaban riquísimos. Además, la otra cosa es que en la estructura como estaban narrados, aunque en algunos venían en español, es una estructura semántica que pertenecía al náhuatl, es decir, fueron pensados en náhuatl y los pasaron al español. Nuestra forma de hablar corresponde en muchas ocasiones a una estructura del náhuatl. Está basada en ella, la base. Y cuando alguien llega de repente nos dice que los milpaltenses hablan raro. No, lo que pasa es que subyace en nuestra lengua, en nuestro español, la base del náhuatl, y que no nos damos cuenta, porque todo el tiempo lo hemos escuchado. Entonces esos textos del Frente al Tlecuil fueron muy bonitos, y sí, ciertamente mi padre me habló en varios relatos, algunos riquísimos, y que de repente se han quedado, y a la hora del momento estaba escuchando, dije, pues ahora es cuando, ¿no? Entonces hay que meterlos en esa parte, y bueno, y agradezco que se hayan podido incluir. Yo tengo dos inquietudes. Una, esta contradicción que a veces hay entre los distintos pueblos que componen la delegación Milpalta, entre si se pronuncia de una manera o en cuanto al significado de alguna palabra. ¿Qué opinas de estas ambigüedades que a veces surgen? En Milpalta tenemos como dos variantes muy definidas. Una que viene la utilización de la U junto con la E de manera general en la estructura, digamos, fonética del náhuatl o fonológica del náhuatl, y la U y la O, y la E y la I. Pero estas formas, digamos, dialectales o de dos formas de hablarse, ya se tenían desde el México prehispánico. Documentos del siglo XVI nos narran que en el caso de Texcoco utilizaban la U. En vez de decir Tochtli, decían Tuchtli. En cambio, en Tenochtitlan decían Tochtli. Esa es una estructura normal que en todas las lenguas se va dando. En el caso de Milpalta, observamos que están estas dos variantes. Tlacotengo, que de repente uno los escucha que utilizan siempre la U, y aquí en Milpalta, Villa Milpalta y los otros pueblos que utilizan siempre la O. Yo creo que vienen también de filiaciones culturales. Probablemente Milpalta, Tlacotenco, Tepenáhuac tendrían alguna relación muy cercana con gente de Texcoco, mientras que en el caso particular de Villa, junto con San Pedro y otros pueblos, muchos pueblos más, tendrían con Tenochtitlan. Probablemente esa circunstancia, pero en otro también es una forma de identidad. El que lo quieren hacer, lo hacen de manera para diferenciarse de los otros. En el otro asunto, en cuanto a las palabras, no olvidemos que el fenómeno de polisemántico, de tener varios significados, que tienen muchas de ellas, y tanto en el español, pero en todas las lenguas. Ahora, en el caso nuestro del náhuatl, es una lengua aglutinante. El que utilicemos un sonido o utilicemos otro cambia mucho el significado, porque en la capacidad de aglutinación de la lengua se pone una palabra, una letra, pero que es una raíz que corresponde a una letra más. Entonces, un sonido más, y eso hace que el significado puede ser muy cambiante o diferenciado. No tenemos el caso nosotros del español en esa tesitura. Por ejemplo, porque nosotros en la capacidad aglutinante del náhuatl hace
que lo que se pueda decir con toda una frase en español se pueda decir con una sola palabra en náhuatl. Pero el cambiarle un sonido cambia todo el significado como tal. Eso es una de las enormes riquezas. Ahora, también la otra, y que me parece que es importante, es que muchas de las palabras tienden a definir un objeto. Y en ocasiones se generan muchas palabras para definir ese mismo objeto. Pero esa es la riqueza propiamente de la lengua. Estás escuchando Semblanzas. En un momento continuamos.